Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Estamos llegando a la mitad del libro. Hoy nos toca ver el capítulo 6 de este libro que, como venimos recordando en cada clase, tiene fundamentalmente dos partes. La primera, los primeros 6 capítulos, que nos habla un poco de la vida de Daniel, las experiencias que tuvo como un joven que fue deportado desde Judá a Babilonia y cómo pudo enfrentar un sistema que era totalmente opuesto a su fe, que trató primero de invisibilizarlo, de borrar su identidad, de intimidarlos a él y a sus amigos para que no hablaran acerca de su fe, para que no la vivieran, para que dejaran de ser lo que eran. Y una segunda parte de los capítulos 7 al final, que ya tiene que ver con las visiones de Daniel, con un marco profético que nos cuenta una de las cosas que este libro tiene como objetivo, que es mostrar que hay un Dios en el cielo que no solamente guarda la vida de sus hijos, que está presente en los momentos difíciles, sino que también es el que ordena y lleva adelante la historia, ¿no? Y el que va cumpliendo su propósito soberano a pesar de lo que pase en el mundo de los seres humanos. Ya estuvimos viendo los primeros 5 capítulos que transcurrieron bajo el reinado de Nabucodonosor y después de su sucesor. En el capítulo 5 vimos como el reinado de Babilonia terminaba ante el imperio ascendente de los medos y los persas. Y ya en este capítulo 6 vamos a estar en una historia que transcurre durante ese reinado del segundo de los imperios que vimos en el sueño que Nabucodonosor tuvo en el capítulo 2. Y que es importante ir teniendo en cuenta estos cambios porque son una parte fundamental del libro que estamos estudiando y del resto de las profecías que vamos a ver. Así que vamos a ir sin más a mirar el capítulo 6 del libro de Daniel, ¿no? Ya Babilonia no existe, ya es parte del pasado y ahora nos encontramos bajo el dominio de los medos y los persas y el trono está ocupado por un hombre llamado Darío de Media. Este era el gobernante, pero sin embargo, a pesar de que había cambiado de imperio y a pesar de que Daniel había sido traído como cautivo por los babilonios al reinado de Nabucodonosor, había permanecido como una persona de importancia en la corte real, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos recordando ese aspecto de la vida de Daniel? Que él comenzó su andadura como un cautivo, estudiando las letras de los caldeos, toda la sabiduría que le impartieron para ser alguien que trabajara en la corte como uno de esos magos, o sabios se diría mejor, en la corte del rey y consejero de Nabucodonosor. Y eso lo hizo durante todo el reinado de Nabucodonosor, lo siguió haciendo, aunque se ve que no con tanta preeminencia como antes, pero fue llamado cuando Belsasar vio aquella escritura en la pared y nadie sabía descifrar su significado. Y quedó en el reinado de otro imperio que había conquistado el anterior. Así que, sin duda, también esto tiene que ver con una operación de Dios, de la fidelidad de Dios y del carácter y de la integridad de Daniel, como vamos a ver en este capítulo. Es un capítulo que seguramente conocemos bien, por lo menos alguna vez hemos escuchado o visto en algún dibujito, en algún libro, aunque sea en nuestra infancia, en la escuela dominical, la historia de Daniel en el foso de los leones. Así que creo que no hace falta leer el pasaje ahora, vamos a ir repasando algunos versículos a medida que avanzamos en el estudio del libro,
pero sí les recomiendo que ustedes lo hagan, ¿no? Porque por más que uno conozca la escritura bien, siempre es bueno darle una repasada, leer con atención los versículos e ir meditando en lo que dice. A veces pueden tener una versión diferente a la que están acostumbrados a estudiar, o leer más de una versión, siempre enriquece y nos ayuda a comprender algunas frases o alguna idea que de repente no estaba tan clara. Así que les recomiendo que antes de seguir puedan poner en pausa el video y leer de nuevo el capítulo 6, que no es un capítulo largo y que tiene mucha cosa interesante para recordar y para tener fresco. Así que una vez hecho eso, espero que hayan leído el capítulo 6, vamos a mirar 3 cosas en este capítulo. Me gusta dividirlo para poder estudiarlo más fácilmente y para que algunas ideas nos queden marcadas. En primer lugar, vamos a pensar en la confabulación, ¿no?, que hay contra Daniel. La confabulación es tramada. En segundo lugar, la intimidación es desestimada por Daniel. Y después vamos a ver cómo el inculpado es vindicado. Yo le traté de poner títulos a todos los capítulos para ayudarnos a pensar en lo que tiene que ver con la experiencia de Daniel, en cómo es vivir en un mundo como el que nos toca vivir a nosotros, hijos de Dios, en una generación maligna y perversa. Y le puse como título: militar irreprensible en un sistema intrigante. Y no es intrigante porque es misterioso o nos genera dudas o preguntas, sino porque es un mundo que genera intrigas, que genera confabulaciones, que hace todo tipo de cosas para tratar de hacernos caer. La historia es así, ¿no? Daniel está ocupando un lugar preponderante en este nuevo reino que tomó el lugar de Babilonia en el escenario de los imperios más poderosos de la tierra. Los caldeos habían pasado, ahora era el turno de los medos y los persas. Pero Daniel continuó de un reinado al otro, y no solamente continuó en una labor marginal, sino que era uno de las 3 personas más importantes de todo el reino. Darío, algunos historiadores creen que no era el gobernante máximo, sino un gobernante regional puesto sobre aquella ciudad o ese grupo de ciudades que habían pertenecido a los babilonios, y que se encargó de hacer toda una reforma administrativa. El texto dice que puso 120 sátrapas, dividió el reino en determinados territorios, puso a una persona administrando cada territorio, pero cada uno de esos, o parte de esos, seguramente una tercera parte de cada uno, tenía que reportarle a alguien que estaba por encima. Había 3 por encima de esos 120 gobernadores, podemos decir, para asimilarlo a un término más actual que podamos comprender mejor, ¿no? De esos 120 intendentes tenían que reportarle a 3 gobernadores, y Daniel era uno de estos 3, de los que estaban por encima de todos los intendentes o gobernadores de las distintas provincias. Pero dice la escritura que Darío había visto en Daniel algo especial y tenía pensado impulsar a Daniel y ponerlo por encima de todos, como si fuera una especie de primer ministro. Vamos a leer el texto. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas dieren cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Así que las cualidades de Daniel se hacían manifiestas. Algunos historiadores, en función de la cronología que hemos estado pensando, estiman que Daniel ya podría tener alrededor de 90 años. Así que era una persona bastante mayor que había permanecido todo ese tiempo a lo largo del imperio. Y dice el texto que en él había un espíritu superior, ¿no? Y comparando con otras versiones, dicen que tenía una gran destreza administrativa, o que había en él extraordinarias cualidades administrativas. Y bueno, esto puede ser que sea así, seguramente era así, que Daniel no solamente era una persona que se destacaba por su integridad moral, sino que también tenía una gran capacidad de trabajo, y sin duda era una persona sumamente responsable en todo lo que le había tocado hacer desde el principio hasta ahora. Por algo
lo había permanecido de un reino a otro, de un rey a otro, y seguía estando en esos lugares de preeminencia. Sin embargo, en función de lo que hemos visto de Daniel en capítulos anteriores, creo que no se puede agotar la expresión de un espíritu superior como una cuestión meramente técnica. Daniel no solamente era un buen técnico, no solamente era un buen trabajador, sino era alguien en el cual el Espíritu de Dios se manifestaba. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5, cuando fueron a llamar a Daniel, la gente decía de él que era alguien en quien moraba el Espíritu de los dioses santos? Y esa conclusión ya la había descubierto Nabucodonosor al principio, cuando se daba cuenta que en Daniel había algo diferente. No solamente eran las capacidades de trabajo de Daniel, que sin duda las tenía, sino que por supuesto se mostraba en él el Espíritu de Dios en su vida. Y me gusta, acá quiero enfatizar esto, dice, no era solo lo que Daniel hacía, sino lo que Daniel era. Daniel estaba despegado no solo por los máster cursados, ni por la experiencia acumulada, ni por su habilidad para moverse políticamente. Es que en su vida reflejaba una clara identidad espiritual. Su fe en Dios impregnaba todo lo que hacía. Y este es el desafío para todo trabajador cristiano, ¿no? Pablo dice a Tito, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que les agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así que no solamente era un hombre inteligente, eficiente, trabajador, responsable, sino que vivía la doctrina, ¿no? Vivía el conocimiento de Dios en la experiencia práctica, como nosotros tenemos que hacer como empleados, como trabajadores, como estudiantes en el mundo donde nos toca vivir. Ahora, la cuestión de la historia es que esa designación o esa idea que tenía el rey de designar a Daniel por encima de todos enervó a aquellos que estaban con él, ¿no? a los otros sátrapas, a los gobernadores, a los que estaban a su alrededor, que eran seguramente muchos de ellos del mismo imperio que Darío, es decir, no eran extranjeros como Daniel, eran de Media o de Persia, personas que hacía muchos años que estaban ahí y que se sintieron desplazados por este viejo judío que había quedado como una reliquia ahí en el palacio y que ahora se lo querían imponer como un superior para ellos. De manera que empezaron a buscar la forma de serrucharle el piso y trataron de hacerlo. La Escritura dice que ellos empezaron a buscar en la vida de Daniel y en el trabajo de Daniel y en todo lo que Daniel hacía alguna cosa para poder acusarlo, para poder serrucharle las patas, para que el rey no lo pusiera a él como el principal gobernador, como una especie de primer ministro. Así que se dedicaron a eso y seguramente estuvieron haciendo ese trabajo por bastante tiempo. Sin embargo, dice que no pudieron encontrar ninguna cosa, ninguna falla, ni ningún vicio en Daniel, porque era fiel en todo lo que hacía. En su vida personal y en su vida laboral era una persona absolutamente íntegra. Entonces llegaron a una conclusión que es muy interesante. Ellos dicen, miren lo que dice dice que no habían podido encontrar nada, ¿no? Ni pudieron acusarlo de nada, a menos que se tratase de algo relacionado con la ley de su Dios. Y esa frase, a menos que, es sumamente importante, ¿no? Quiere decir que la única cosa que ellos pensaron que podía vulnerar la integridad, la lealtad de Daniel en su servicio, en su trabajo y en su servicio al rey, era en lo referente a su Dios. Ellos rápidamente, cuando investigaron la vida de Daniel, se dieron cuenta que para Daniel había una cosa por encima de todo lo demás. Había un principio de vida que regía todo lo otro, que era su Dios, ¿no? El Dios de Daniel, la convicción de Daniel en su fe y en el Dios al que servía, estaba en la pirámide, en lo más alto de la pirámide de sus convicciones. De manera que la única razón o la única forma que había de encontrar que Daniel hiciera algo malo era acusarlo o que tuviera que ver con su Dios. Ahora tenían un problema ahí, porque sabían que nada de lo que implicaba
la vida de Daniel, ¿no? Era en cuanto a la relación con su Dios, a la obediencia a lo que Dios le pedía, el Dios de Israel le pedía, implicaba violentar o quebrantar algún mandamiento de la ley de los medos y los persas. Por lo tanto, se les ocurrió la brillante idea de crear una ley que se contrapusiera a los mandamientos de la ley de Dios. Esa fue la idea base. Ellos dijeron, no hay nada que podamos hacer, porque Daniel es íntegro en todo. Lo único que podemos hacer es crear una ley que ponga a Daniel entre la espada y la pared, que lo obligue a elegir entre mantenerse fiel a Dios u obedecer al rey. Porque ellos sabían que si ponían a Daniel en esa encrucijada, Daniel iba a optar sin lugar a ninguna duda por obedecer a su Dios. Eso iba a hacer que se opusiera a Darío y que sufriera las consecuencias. Así que empezaron a trabajar, moverse políticamente para conseguir un decreto que en realidad no tenía ningún sentido ni ninguna utilidad. Y fueron con halagos y fueron con adulaciones para convencer al rey para que hiciera una norma que lo único que hacía era acariciar el ego de Darío, que durante 30 días todos los que tuvieran alguna petición para alguna divinidad o para alguien, te la tengan que hacer a vos, que sos el rey. Entonces era como una forma de levantar a Darío a la posición de una divinidad. Mirá, no importa los dioses que todos los que estamos acá, que somos de diferentes países y diferentes cultos, no importa lo que creamos, todos tenemos que pedirte a vos porque vos sos prácticamente como un dios para nosotros. Así que Darío, lo pensó, ¿no? Y dijo, está interesante la idea. Y ellos empezaron a decirte, bueno, pero una cosa más, el que no haga lo que dice este decreto, tiene que haber una sanción dura, tiene que ser echado al foso de los leones. Y bueno, como sabemos, ese decreto se firmó. Ahora yo les pongo acá, porque es un sistema intrigante, ¿no? En el cual el fin justifica los medios. A veces se aprovecha el gobierno y las leyes para poner bajo la lupa pequeñas cuestiones que sirvan como excusa para acusar, amedrentar y sobre todo ocultar la luz de los hijos de Dios. Si fracasó el plan de absorberte para destruir tu identidad y que vivas como uno más del mundo, si falló el plan de Dios, el plan de presionarte para destruir tus ideales y que cambies tu manera de pensar por la del mundo, el sistema tratará de intimidarte para destruir tu integridad y que aceptes vivir tu fe en secreto. El sistema busca neutralizar tu fe y hacerla inofensiva, sin impacto ni futuro. Te ofrece una visión cómoda para disfrutar en tu casa donde no molestes a nadie. La estrategia es convencerte, como dice el dicho, que soldado cobarde sirve para otra guerra. Que no está mal vivir un cristianismo encubierto para protegerse de la oposición de un mundo hostil. Pero lo cierto es que un cristiano cobarde es tan inútil como un martillo de plasticina. Porque en palabras de Jesús, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ¿no? De un balde, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Nosotros estamos en este mundo para mostrar que somos hijos de la luz e hijos del día y manifestar la luz admirable de Cristo. Y esto solo es posible cuando otros ven nuestra conducta diferente. Así que un poco pensar en esto, ¿no? Siempre estamos tratando de aplicar la experiencia de Daniel en el sistema en el que le tocó vivir, comparándolo con el nuestro. Y a veces puede pasarnos esto también, que existan situaciones, quizás no tanto impulsadas por el propio Estado, aunque hay lugares donde es así, pero en el contexto donde nos movemos, en nuestra familia, o en el trabajo, o en el estudio, donde podamos sentir tanta presión para no exhibir nuestra fe de una manera práctica, de una manera visible, o que todos la puedan ver o escuchar, y que esa presión nos haga a que terminemos viviendo en la sombra nuestra fe, ¿no? Somos cristianos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero eso que nadie se entere, ¿no? Que no genere eso ninguna rispidez ni ningún conflicto en el lugar donde nosotros nos movemos habitualmente, ¿no? Y como que el sistema trata de hacer que nuestra luz se apague, o por lo menos que se oculte. ¿Vos querés vivir así? Bueno, pero no, acá no nos vengas con esas cosas, no nos molestes, ¿eh? Y un poco Daniel iba a ser presionado para caer en esa trampa dispuesta por el enemigo. Si la ley se promulgaba, Daniel se vería obligado
a dejar de orar a Dios, o bien a orar en secreto, o a exponerse a la muerte. No tiene mucho sentido ponerle misterio porque ya sabemos lo que pasó. Los enemigos de Daniel empezaron a presionar para que el decreto se firmara rápido. Y dice ahí: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Así que Darío firmó, sin pensarlo demasiado o sin ponerse a calibrar las consecuencias de la decisión que acababa de tomar, ¿no? En eso los gobiernos y las políticos son bastante parecidos en todas las épocas. La cuestión es que ahora era una ley ya firmada y promulgada que impedía a las personas orar a Dios, ¿no? Que le impedía a Daniel orar a su Dios. Tenía que por 30 días dejar su práctica y si tenía una petición que hacer, traérsela a Darío, que era el emperador. Lo único que faltaba era esperar a ver qué reacción tenía Daniel. Y eso lo vemos en el siguiente párrafo, en el siguiente subtítulo, ¿no? La intimidación es desestimada. ¿Qué hace Daniel frente a esa ley de la cual toma noticia seguramente muy rápido porque se movía en ese ambiente? Dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes, ¿no? Tremendo versículo de la palabra de Dios. La reacción de Daniel era exactamente la que estos hombres habían pensado que iban a hacer, ¿no? Daniel, de alguna manera extraña, no los defraudó. Ellos habían hecho toda esta movida para que Daniel quebrantara una ley que ellos habían inventado especialmente para él. Estaban absolutamente convencidos de que Daniel iba a hacer lo que hizo, que iba a seguir orando como él hacía siempre, y que eso iba a ser lo que necesitaban para acusarlo y sacárselo de encima. Y esto es tremendo, ¿no? Tremendo. Dice acá, con pasmosa audacia, Daniel hizo exactamente lo que había hecho el día anterior y el anterior a ese. Abrió las ventanas y oró a Dios como solía hacer antes. No estaba desafiando la autoridad del rey, ni por una temeridad absurda, sino en razón de una clara e inamovible escala de valores personales. Desestimó la intimidación porque para Daniel no había nada más importante que obedecer a Dios, ¿no? Y esta es la clave no solamente de este relato, sino de la vida de Daniel, de lo que hemos visto de Daniel y de los amigos de Daniel que probablemente ya hubieran fallecido para este punto, porque los tres tenían esta firme convicción de honrar a Dios por encima de todas las cosas. Y no era una decisión que tomaban cada vez que se planteaba un dilema, sino que era una decisión que habían tomado desde el principio de sus vidas y de su experiencia en Babilonia. Cuando llegaron ahí como unos jóvenes recién venidos y eran apenas unos esclavos que estaban empezando su vida de esclavitud, de haber dejado todo atrás lo que eran como príncipes de Judá, como seguramente jóvenes que estaban cuidados en sus casas y un montón de beneficios que tenían en su nación para ser unos simples esclavos, por más que estuvieron en el palacio. Ellos decidieron que no iban a contaminarse con la comida del rey, que no iban a violentar la ley de su Dios, que no se iban a inclinar ante imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Era una decisión tomada en sus vidas y ellos lo tenían claro. Dice, ahora lo que estaba haciendo era coherente con aquella decisión que se había asumido 70 años atrás o más, ¿no? Así que con toda naturalidad oró con las ventanas abiertas como solía hacerlo. Podría haber orado en secreto, podría haber cuidado su vida, Dios hubiera escuchado su oración igual, pero para Daniel eso no estaba bien. Para Daniel lo correcto, lo que honraba a Dios, era demostrar que él seguía siendo fiel, ¿no? Que iba a seguir orando a su Dios porque su Dios era lo más importante. Pongo acá
en el recuadro gris de la página 49, es necesario cultivar una vida íntegra, pero no es garantía de inmunidad ante los ataques del enemigo. De hecho, en ocasiones, este tipo de conducta puede ser la causa de los ataques, o a veces hacerlos más violentos. El mundo es un lugar peligroso para los hijos de luz. Por eso Jesús decía que debemos movernos con la astucia de la serpiente y la pureza de la paloma. En todo caso, como dice Pedro, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y esto es un desafío lindo para terminar con nuestra clase de hoy, ¿no? Vivimos en un mundo que va a procurar siempre ponernos entre la espada y la pared, obligarnos a ocultar nuestra fe, a no vivirla como corresponde, porque para que no ofendamos a otros, para que no tengamos un discurso de odio, quién sabe cuántas cosas se nos pueden argumentar, o a vivirla en secreto, o hacer como Daniel, seguir con nuestra devoción a Dios de una manera pública, respetuosa, pero pública, y viviendo como a Él le agrada. Siendo personas fieles, siendo personas íntegras, pero sobre todo que vivan una fe que pueda ser vista, ¿no? Porque ese es el objetivo de la fe, ¿no? Dice Jesús en el Sermón del Monte que cuando nuestras buenas obras, sea el resultado de nuestra fe, sea visto por las personas, van a dar gloria a Dios. Y a veces pueden provocar estos efectos colaterales o daños adversos, Y bueno, tenemos que saber sobrellevar eso, como dice Pedro, ¿no? Es mejor padecer por hacer lo bueno, que tiene honra de Dios y que tiene recompensa, que padecer por hacer lo malo, por escondernos o por quebrantar una ley porque sí, etc. Así que esto nos sirva también como un desafío personal para vivir nuestra vida, ¿no? Pensamos hace un rato en la integridad de Daniel en su trabajo, a tal punto que los enemigos se dieron cuenta que no había ahí por dónde entrarle. Y otro elemento importante es saber que la vida íntegra, que la vida de santidad, sin duda que es una cosa que bendice al resto de las personas, que agrada a Dios, pero que también puede traernos alguna complicación que tenemos que estar dispuestos a enfrentar, porque Dios va a estar con nosotros. La clase que viene vamos a seguir con este capítulo y el desenlace de la historia. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.